Bienvenidos a KJB Bible Stories, Isaías 10, parte E. Comencemos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, rogamos, Señor, a tu presencia, que bendigas tu palabra, que nos hables, que nos eduques y instruyas para poder aprender lo que está escrito aquí en el libro de Isaías. Pedimos, Señor, que tu presencia esté con nosotros, porque sin tu sabiduría no podemos aprender. Señor, estas cosas son sagradas y espirituales y no las podemos entender sin tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Dios, danos la libertad, oh Dios, donde está el Espíritu del Señor. Hay libertad. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, que proviste este entendimiento y este estudio. Bendice al pueblo, Señor, que están aquí suscritos, que hablan español, y a los que hablan inglés también, y que tengan ganas de venir a aprender de ti. Bendícenos, oh Señor, y perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías 10:23 comienza diciendo: una destrucción decisiva hará el Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Decisiva significa que no va a cambiar, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Este versículo me recordó a este versículo de Isaías 1:28, y la destrucción de los transgresores y de los pecadores será una, y los que abandonan al Señor serán consumidos. Ya se mencionó en el capítulo 1, ahora en el capítulo 10. Comentario de Matthew Paul. Hará una destrucción incluso determinada. Lo mismo se repite en otras palabras con alguna adición. Dios ejecutará su propio decreto concerniente a la destrucción de Israel, lo cual es muy capaz de hacer porque es el Señor de los ejércitos en medio de toda la tierra, en todas las partes de la tierra, sin excepción, se escuchará la mejor palabra, a Jerusalén, que debía ser preservada en la invasión asiria. Cuando así, yo pienso que la palabra asiria, la invasión asiria, debería de haber sido asírica, pero así lo traduce, ¿verdad? Cuando casi todas las demás ciudades fortificadas de Judá serían tomadas, porque luego sería tomada y destruida como lo fue, primero por los babilonios y luego por los romanos. Los comentadores siempre están hablando del futuro. Los versículos aquí en 2 Reyes 18 dice: porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto y todo lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. Y no escucharon, no los cumplieron. A causa el efecto, ¿verdad? Entonces el Señor me dijo aquí en Jeremías 14:11, no ruegues, ¿qué significa ruegues? No ores por este pueblo para bien. Cuando ayunen, no escucharé su clamor, y cuando ofrezcan holocausto o sacrificio, ¿verdad? Y ofrenda, no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre, con pestilencia. Entonces, en diferentes libros de los profetas, Dios ya había anunciado esta destrucción, ¿verdad? Recuerden que esta destrucción se está hablando bajo la mano o del reino de Asiria. En el libro de Jeremías se está hablando de la destrucción de Babilonia, ¿ok? Pero pensé que lo puse aquí porque se escucha un mensaje. El mensaje de Dios es repetido, sea Babilonia, sea Asiria, sea Siria. El mensaje de Dios es el mismo, de advertencia y denunciando sus pecados. Oseas 5:4 en adelante dice: no se volverán a su Dios, porque el espíritu de fornicación
está en medio de ellos y no han conocido al Señor. El orgullo de Israel lo atestigua en su rostro. O sea que significa testigan que no están siendo justos, no son fieles. Por tanto, Israel y Efraín caerá en su iniquidad. Judá también caerá con ellos. Y nota cómo dice Israel y Efraín. Hay mucho que aprender en la Biblia, ¿verdad? Está hablando entonces literal Efraín y literal Israel como las tribus del norte. Qué interesante. Judá también caerá con ellos. Irán con sus rebaños y vacas a buscar al Señor, pero no lo hallarán. Él se ha apartado de ellos. Han sido infieles al Señor, pues han engendrado hijos extraños. Ahora en este mes los consumirá con sus heredades. Los hijos extraños que son, aquí están hablando en una manera de parábola. Porque le han sido infiel a Dios y el resultado de ser infiel en el matrimonio cuando hay infieles, siempre el fruto de esa infidelidad puede ser los hijos. Pero en este caso los hijos de la infidelidad son los ídolos o también podemos decir sus pecados. ¿Verdad? Entonces dice, ahora en este mes los consumirá con sus heredades. Dios iba a destruirlos. ¿Por qué? Porque el mensaje de advertencia tiene que hacer un trabajo nosotros. Tiene que tocarnos a que nosotros caigamos delante de Dios. Dios busca ese rendimiento. Efraín, versículo 9 dice, Efraín quedará desolado en el día de la reprensión. Entre las tribus de Israel he dado a conocer lo que ciertamente sucederá. Los príncipes de Judá fueron como quienes traspasaron los límites, por tanto derramé mi ira sobre ellos como agua. Efraín está oprimido, quebrantado en el juicio, porque voluntariamente anduvo tras el mandamiento. El versículo dice que caminó ante los mandamientos. Esa palabra ante es la palabra ahar en hebreo. Y este está hablando de que paró de seguir. Paró de seguir. ¿Ok? Porque si lo lees así como lo tengo aquí, se escucha medio raro. Efraín está oprimido y quebrantado en el juicio, porque voluntariamente anduvo. La correcta es no anduvo tras el mandamiento. Ok. En inglés se escucha como que él caminó voluntariamente tras el mandamiento, pero cuando ves la palabra after, que es esta palabra, caminó ante el mandamiento, está hablando que no estaba yendo en contra de los mandamientos, ¿ok? Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá vio su herida, fue Efraín a Asiria y envió un mensaje al rey Jareb, pero no pudo sanarlos ni curarlos de su herida, porque yo seré para Efraín como un león y como un cachorro de león para la casa de Judá, y yo mismo desgarré y me iré, y no habrá quien lo libre. Desgarraré, lo leí incorrecto. Ok. Entonces se dan cuenta que lo que está subrayado en Efraín queda desolado. Dios ya había prometido estas cosas, ¿verdad? Y una destrucción decisiva hará el Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra, para Judá y para Efraín. Siguiente versículo, versículo 24. Por tanto, así es el Señor Dios de los ejércitos, pueblo mío que moras en Sión, no temas delante de Asiria,
con vara te herirá y alzará contra ti su bastón, al igual que Egipto. Aquí me hizo recordar Isaías, el versículo 5. Oh Asiria, vara de mi ira y bastón en su mano. Esta, eh, en su mano está mi indignación. Yo lo enviaré contra una nación pérfida. Y sobre un pueblo de la ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa. Aquí debe de decir, y en el bastón de su mano está mi indignación. ¿Ok? Y yo lo enviaré contra una nación pérfida y sobre un pueblo de mi ira, a una nación hipócrita, pero sabemos que la palabra original hipócrita es malvada, pérfida o malvada, ¿ok? Y sobre el pueblo de mi ira la enviaré para que quite despojos y arrebate presa y la pisotee como lodo en las calles, por cuanto el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión. Y en Jerusalén castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de altivez de sus ojos. Aquí tenemos un error. Y la palabra altiva significa orgullo. Oh pueblo mío, no temas. Dios ahora se dirige a los que son fieles entre el pueblo. No tienen que temer. Él los guiará con seguridad a través de todos los problemas venideros. Comentario del púlpito. Él te herirá con la vara. Será instrumento de castigo y corrección, pero no de destrucción. La vara, hablando de una manera en manera figurativa. Esa es la palabra correcta. Figurativa. El papá no tiene que detener la vara, ¿verdad? Tiene que darle con la vara a su hijo. Tiene que darle los castigos y la reprensión porque son importantes. Entonces aquí Asiria está haciendo una vara y un bastón de la ira y de indignación que Dios tenía sobre su pueblo. Pero no era para destruirlos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Harchi lo interpreta como herir con la vara de su boca por medio del reproche y la blasfemia de Rabsaces. Y alzará su bastón contra ti a la manera de Egipto, lo cual kimchi, y no es la comida, no es la comida asiática. Es un señor que se apellida, o es otro comentador, o quizás un historiador, no lo sé. Explica del tributo de los asirios que existían de la misma manera que los egipcios les imponían capataces y los afligían con dura servidumbre en Egipto. El sentido es que aunque los asirios los molestaran y angustiaran, no los destruirían por completo. Habría un fin a su opresión y una liberación de ella, tal como estaban en Egipto, oprimidos allí. Oprimidos ahí estaban estos israelitas en Egipto, ¿verdad? El Señor se les apareció, los apoyó y finalmente los salvó. Y lo mismo hace ahora, se menciona una vara y un callado o un bastón, ¿verdad? En alusión a lo que se dice que el asirio está en la mano del Señor. Exposición de Gil sobre toda la Biblia. Isaías era un error porque al final de las párrafos ponen al versículo. Isaías 10, 26, así. A la manera de Egipto, como Egipto, el faraón te oprimieron. Esto implica además que si bien Israel fue liberado de ellos, ahora lo sería del asirio Sennacherib.
Segunda de Crónicas 32 en adelante dice, después de estas cosas y de su establecimiento vino Sennacherib, rey de Asiria, y entró en Judá. Ahora si te preguntas quién es Jareb, no sé si sea otro nombre para Tiglath-Pileser. Ok, continuemos. Vino Sennacherib, rey de Asiria, y entró en Judá y acampó contra las ciudades fortificadas y pensó tomarlas para sí. Hay más información sobre Sennacherib, rey de Asiria, en la siguiente sección. Hay más cosas que yo nunca sabía. Entonces, el siguiente estudio, el último de capítulo 10F, ese va a estar todos están muy interesantes. Pero se aprende con cada versículo, ¿eh? Cada versículo es como un escalón, vas más para arriba, más para arriba, más para arriba, hasta que te acercas más para poder entender, ¿verdad? Todo. Ok. En Isaías 36, del 1 en adelante, aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Se está hablando de lo mismito que Segunda Crónicas 32, lo mismito. ¿Acaso? Y las tomó. O sea que yo siempre creí que nunca entró y después ya estoy aprendiendo que sí entró. Entró a la afuera, ¿ok? O sea, no conquistó todo, llegó al lugar y empezó a hacer cosas. Vamos a ver en la siguiente sección. ¿Acaso he subido yo ahora sin el Señor contra esta tierra para destruirla? El Señor me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Qué palabras tan raras, ¿verdad? ¿Acaso he venido sin el Señor? El Señor me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Literalmente Dios le dijo eso, no sabemos, ¿verdad? Pero sabemos que el plan de Dios no es de destruir a su pueblo, ¿verdad? Y especialmente Judá, no ese es su plan. En el capítulo, entonces está mintiendo Sennacherib, ¿ok? El siguiente capítulo, versículo 1, cuando el rey Ezequiel lo oyó o lo escuchó, se escucha mucho mejor que oyó. Rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Envió a Eliakim, mayordomo, y a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes vestidos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeron, así dice Ezequías, este día es de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer en una fuerza para dar luz. Ok, estamos entendiendo. Quizás el Señor tu Dios oiga las palabras de Rabsacés, el cual es el siervo de Sennacherib, ¿cómo se llama? Sennacherib, a quien el rey de Asiria, su señor, envió para injuriar al Dios viviente. Esa palabra injuriar también se puede decir ok, no sé dónde me quedé, creo que es aquí. O sea, sé qué párrafo es. Al Dios viviente, y reprenderá las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues tu oración por el remanente que aún queda. Los siervos del rey Ezequías acudieron a Isaías. Isaías les dijo, así diréis a vuestro Señor. Así dice el Señor, no tema las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Aquí enviaré un soplo sobre él, y oirá un rumor, y regresará a su tierra, y haré que caiga espada en su tierra. Esa es la palabra que el Señor habló acerca de él. La Virgen, hija de Sión, te ha despreciado y se ha burlado de ti. La hija de Jerusalén ha meneado la cabeza ante ti, a quienes has injuriado y blasfemiado, contra quien has alzado la voz y has alzado los ojos contra el Santo de Israel.
La gente atea no saben quién es Dios. Por medio de tus siervos has injuriado al Señor, has dicho. Y has dicho, con la multitud de mis carros o carruajes, subiré a la cumbre de los montes y a las laderas del Líbano, talaré sus altos cedros y sus cipreses escogidos y entraré en la cumbre de su territorio en el bosque de su Carmelo. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Siria, no entrará en esta ciudad. Entonces lo que está leyendo aquí en el versículo 24 es una manera figurativa como el rey de Asiria está diciendo, ¿ok? Ok. Talaré sus altos cedros y sus cipreses, ok, hasta el Carmelo, en la cumbre de su territorio. Por lo tanto, así es el Señor acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni disparará allí saeta alguna, ni se presentará ante ella con escudos, ni levantará contra ella terraplén. Y ya vimos terraplén que es, no levantará muralla. Por el mismo camino que vino, por el mismo volverá y no entrará en esta ciudad. Dice el Señor, porque yo defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces el ángel del Señor salió, hirió en el campamento a los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron temprano por la mañana, y aquí que todos eran cadáveres, entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y fue y regresó y habitó en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Armenia. Y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. En Amos dice: envié contra vosotros pestilencia, al igual que Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes y tomé vuestros caballos, e hice subir el olor hedor de vuestros campamentos para vuestras narices, porque no os habéis vuelto a mí, dice el Señor. Entonces vamos a ver este versículo de nuevo, acá en la Biblia. Porque en un tiempo en mi indignación cesará y mi coraje con su destrucción. Y parece que el versículo 25 es casi lo mismo. Ok. Este versículo no pertenece aquí. Y lo voy a copiar por si acaso está en otro lado. Ok. Versículo 25. Porque de aquí a muy poco tiempo a muy poco tiempo se acabará la indignación y mi enojo para destrucción de ellos. El 24 se escucha: así dice el Señor Dios de los ejércitos: oh mi pueblo que moras en Sión, no tengas miedo de Asiria, porque él te golpeará con la vara y levantará su bastón contra ti. Oh, ya entendí, de la manera de Egipto. ¿Ves cómo te digo? De la manera que cómo Egipto te maltrató y los tuvo siervos y todo eso. Por eso es bueno editar. Simplemente puedo poner back. Espérate. Ahí es donde estábamos 4:10. He enviado entre vosotros la peste como en Egipto, en la manera de Egipto, como lo que pasó en Egipto. He matado a vuestros jóvenes a espada, he quitado vuestros caballos, he hecho
que el hedor de vuestros campamentos suba hasta vuestras narices, pero no os habéis vuelto a mí, dice el Señor. Entonces Dios usa los mismos castigos, porque Dios es el mismo justo para hacer volver el corazón de su pueblo a Dios. Amén. Ok. Entonces acá también vuelve a hablar de Egipto de nuevo, ok, pero de otra manera. Acá está hablando del sufrimiento de Egipto y aquí está hablando milagro de Egipto. Vamos a ver. Y el Señor de los ejércitos levantará contra él un castigo. ¿Contra quién? Asiria. Como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y como su vara sobre el mar. Y así la alzará de la misma manera de Egipto. En 2 Reyes 19:35. Y creo que continúa. Todo esto es exposición, ¿ok? Entonces, él está citando esto, una porción, no es todo el versículo. Y el Señor de los ejércitos levantará un castigo contra él, al monarca asirio. Y este versículo está sugiriendo que lo leamos, y creo que acá lo tengo ahí está abajo. Y el Señor de los ejércitos levantará un castigo contra él, al monarca asirio. Este azote, provocando o desesperando por el Señor, con el cual ese monarca fue severamente azotado, no es otro que el ángel que fue enviado por Dios para destruir su ejército. De lo cual lo acabamos de leer acá arriba, ¿verdad? Pero se vuelve a repetir el tema. Según la matanza de Madián en la roca de Oreb. ¿De qué está hablando eso? Esto se refiere a la destrucción de los madiantas en el tiempo de Gedeón y sugiere que la matanza de los asirios debería ser como esa, como lo fue, porque como eso fue en la noche y muy general e inmediatamente de la mano del Señor y fue imprevisto e inesperado, y tales de sus príncipes que huyeron fueron tomados y muertos, particularmente Oreb, en la roca que tomó su nombre por él, porque no se refiere al monte Oreb. Y la roca allí golpeada por Moisés, que está escrito con las letras diferentes. Véase historia de esto en Jueces 7:19. Allí sucedió esa noche, cuando el ejército asirio fue destruido por completo, no por los israelitas, sino por el ángel del Señor. Otra cosa, el Gil está diciendo, fueron destruidos por completo. Eso no es exactamente correcto, ¿ok? Si no haya existido, ¿cómo se llama? El hijo, Sajadrón, algo así dijo hace un momento. Sabemos que la Asirio no se destruyó completamente, ¿ok? Porque hubo más reyes. Pero sí se murieron esa cantidad que leímos hace un momento. No por los israelitas, sino por el ángel del Señor y de inmediato, sin que nadie se diera cuenta. Aunque Sennacherib huyó y escapó, fue asesinado por sus propios hijos en su propia ciudad y el templo de su Dios, 2 Reyes 19:35. Y como su vara estaba sobre el mar, refiriéndose a la vara de Moisés, que fue alzada por el orden del Señor sobre el mar Rojo, cuando los egipcios se ahogaron. Así la alzará de la manera de Egipto y destruirá a los asirios, de la misma manera que destruyó a los egipcios. Ok. De una sola vez, exposición de Gil sobre toda la Biblia. Ahora sí, la historia bíblica. A mí no me gusta, siempre me queda un versículo así. Ok. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él salieron del campamento al principio de la guardia de Media. Media es la nación, ¿ok? Cuando acababan de empezar la guardia, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en las manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas, que eran 3 compañías de 100 personas cada una, y quebraron los cántaros y tomaron las lámparas en la mano izquierda y las trompetas en la derecha para tocarlas, y gritaron: espada del Señor
y de Gedeón. En el lenguaje original no dice del Señor, que esa palabra está suplida. Pero en el siguiente versículo sí está. Cada uno permaneció en su puesto alrededor de los campamentos y todo el ejército corrió, gritó y huyó. El 22, esto debe estar acá. ¿Cómo se me mueve? No entiendo. Se me mueve porque uso la Apple iPad y cambia todo. Los 300 tocaron las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el ejército. Y el ejército huyó a Betzita de Sererat hasta el límite de Abel Mejola en Tabat. Y los hombres de Israel se congregaron de Neftalí, de Aser y de todo Manasés y persiguieron a los medianitas. Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: desciendan contra los madianitas y tomen las aguas de Betbara y el Jordán. Entonces todos los hombres de Efraín se congregaron y tomaron las aguas de Betbara y el Jordán y capturaron dos príncipes madianitas, Oreb y Seb. Y a Oreb lo mataron en la roca y Seb lo mataron en el lagar de Seb. Persiguieron a Madián y llevaron las cabezas de Oreb y Seb y Gedeón al otro lado del Jordán. Ahí está la historia de cómo Dios dijo que iba a hacerlo. Ahora, en Isaías 36 y 37, yo no lo veo 100% igual que esto, ¿verdad? Pero aquí se mató el rey. Bueno, espérate, sí se mató el rey, ¿verdad? Pero no se mató la nación, ¿sí entiendes? Se mata a un rey y escogen otro rey. Esarhadón fue el que le suplió el lugar, ¿ok? A Sennacherib. Entonces sí lo está de esta manera. Gracias, Señor. No lo había visto hasta que Dios me prendió el foco, como decimos, la mente. Lo mató de la misma manera como mató a esos dos reyes, ¿ok? Qué interesante que tus propios hijos te van a matar. Llegan a matar, ¿verdad? Pero ese es el camino que escogieron. Ahora vamos a ver lo de Moisés. Y lo levantará de la manera de Egipto. ¿Ok? En Éxodo 14:15. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que avancen, pero tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar y en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y me glorificaré. Así como Dios se glorificó en la muerte de Seb y Oreb, aquí Dios se glorificó en la muerte de Sennacherib. Y también estoy segura que murió Rabsaque, el cual fue el mensajero con su boca malvada. Y sabrán los egipcios, me glorificaré en Egipto y todo su ejército y en sus carros o carruajes y en su caballería. Vamos a poner aquí carruajes porque me parece una palabra más mejor. Y su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me glorifiquen Faraón y en sus carruajes. Y en su caballería. El versículo 26. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros. Interesante, ¿verdad? Uh-huh. Ay, ay, ay. Y sobre su caballería Moisés extendió su mano sobre el mar y éste recobró su fuerza. Así dice en el lenguaje original. Al amanecer los egipcios huyeron contra él y el Señor los derribó en medio del mar. ¿Te imaginas esas
olas tan grandísimas cayéndoles como edificios. En medio del mar, las aguas volvieron, cubrieron los carruajes, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó ni un solo. Faraón hasta murió también. Estaba ahí, ¿verdad? Pero los hijos de Israel caminaron en seco por el medio del mar y las aguas les sirvieron de muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor de Israel aquel día en las manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la gran obra que el Señor había realizado con los egipcios y el pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Esto tiene que estar subrayado porque es muy importante, ¿verdad? Todas las obras que Dios hace tienen un propósito. Perfecto. Vámonos al siguiente versículo. 27. Ese es el último. 23, 24, 25, 26, 27. Y sucederá en aquel día que su carga será quitada de sus hombros. ¿Cómo no va a ser una carga saber que alguien te está tratando de conquistar para matarte y para tener tu posición? De verdad que sí es un yugo, ¿verdad? Es una carga, un yugo. Aquí me recordó este versículo no me recordó, lo busqué y se escucha similar, porque te digo que se repiten, ¿verdad? Cuando tienes un rompecabezas, vas a hallar un pedacito que tiene el árbol y que tiene el cielo, etcétera. Y vas a hallar otro pedazo que va a tener una porción de lo mismo. Igualmente aquí, Isaías 14:25 es como una réplica de Isaías 10:27. ¿Ok? Quebrantaré al asirio en mi tierra, y sobre mis montes lo pisotearé. Entonces su yugo se apartará de ellos, y su carga se quitará de sus hombros. En la Biblia en inglés dice a causa de la gordura, pero eso está incorrecto, ¿verdad? Sí dice gordura, pero sí está refiriéndose a la unción. Y hay mucha profundidad de eso. En aquel día se les quitará su carga, etc. La carga impuesta a los judíos por los asirios. No solo se verán liberados del ejército asirio acuartelado sobre ellos y que constituía un yugo y una carga penosa, sino que ya no pagarán el tributo que antes de invasión les exigía el rey de Asiria. Ya no estarán a su servicio ni a su merced como antes, ni volverán a someter al país a tributos. El yugo será destruido a causa de la unción, aceite, unción o santidad, es decir, en consideración a la santa unción que Dios había establecido entre su pueblo, o bien para preservación del sacerdocio y del reino, siendo tanto sacerdotes como reyes iniciados en sus cargos mediante la ceremonia de la unción. Yo no veo la unción mucho que ver con eso, pero siempre uno puede aprender más, ¿verdad? Yo lo veo más en porción con el propósito. Bueno, ya lo vamos a ver. Me adelanto, yo sé. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón a pesar de la abundancia de todas las cosas, por tanto servirás a tus enemigos que el Señor enviará contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con escasez y de todas las cosas, y Él pondrá un yugo de hierro sobre su cuello hasta que te haya destruido. Aquí este versículo literalmente se cumple con ese hierro, ¿verdad? Pero sabemos en la historia que este versículo no está hablando de Asiria, pero está hablando de Babilonia, pero de todas maneras dice yugo. ¿Cómo Babilonia no va a ser un yugo y cómo Asiria no va a ser un yugo, verdad? Ambas cosas son un yugo.
En Segunda Reyes 18 dice, el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá. Ezequías, rey de Judá, envió mensajeros a Laquis, rey de Asiria, diciendo, he pecado aparte de mí. Lo que me impones lo soportaré. Entonces el rey de Asiria le ordenó a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata. Ahora, ¿cuánto es un talento? No lo sé. Si en su tiempo era mucho dinero, hoy mucho más. ¿Ok? Y 30 talentos de oro. Sabemos que el oro siempre tiene mucho más valor. Nota, 300 talentos de plata con 30 talentos de oro. Eso te lo dice todo. Ezequías le dio toda la plata que se halló. ¿Dónde Ezequías? ¿Por qué hiciste eso? Se halló en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En aquel tiempo Ezequías cortó el oro de las puertas del templo del Señor y de las columnas que él mismo había recubierto y se la entregó al rey de Asiria. Ahora pues te ruego que des prenda a mi señor rey de Asiria, y yo te entregaré 2000 caballos si tú eres capaz de poner jinetes sobre ellos. Ahí también se están burlando del reino de Judá y del rey. Hasta Asiria les iba a mandar caballos para pelear. Ok, no me quieres dar dinero, te voy y te llevo caballos. Tanto valor, tanta orgullo en creerse más poderosos que otros. Ok, entonces como yo dije, yo aquí veo la unción. Vemos ahí, antes de que hable de la unción, vemos claramente acá en los versículos que está hablando de esa carga de que los voy a atacar, les voy a conquistar, que dame dinero si no te ataco. Eso es una carga, ¿verdad? Entonces acá ¿dónde estoy? En 1 Samuel 16 dice, y mandó a buscarlo, era rubio de hermoso semblante y de agradable presencia. Entonces el Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y el Espíritu, ahí hay un error, deja checarlo. Los invito porque hay otra cosa que quería ver aquí. Si es la misma unción que está en Isaías. A ver, antes de que me salga de Isaías. ¿Dónde estamos? The anointing, la unción. Vamos a ver. Pueblo, vean los videos, véanlos, son una bendición. Ok, está la palabra anointing, la palabra semen, que es gordura, aceite, gordura. Ok, vamos a acordarnos esa palabra, semen. A ver, vamos a ver si está acá. No me acuerdo en qué versículo. Ok. Vamos a ver si está aquí en 1 Samuel 16. Sí. Ok, ahí está. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en el medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David. El Espíritu del Señor dice, ¿verdad? Y acá creo que tengo un error. Los invito a estudiar para que vean que sí es muy difícil. El Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Después Samuel se levantó y fue a Rama. Qué interesante que hable de eso, ¿verdad? Aún Samuel siendo rey, Dios escogió a David porque Samuel no cumplió la justicia que se le mandó. En el año duodécimo, que significa 20, del reinado de Acaz, rey de Judá, o sea, hijo de Elá, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel durante 9 años e hizo lo malo. Acaz, el rey de ¿qué? De Judá, hizo lo malo. Ok, déjame
retroceder. Lo dije incorrectamente. Vamos a retroceder. En el año 20 del reinado de Acaz, mientras que acá está reinando en Judá, ¿ok? Acá está Oseas, el hijo de Ela, que está reinando en Samaria para las tribus del norte. ¿Ok? Hizo lo malo, Oseas hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que le precedieron. Salmanasar, rey de Asiria, subió contra él y Oseas se convirtió en su siervo y le entregaba presentes. ¿Qué tipo de presentes? Monetarios, dinerito, oro, plata. Pero el rey de Asiria descubrió la conspiración de Oseas, pues estaba enviando mensajeros a So. ¿Quién es So? Rey de Egipto. Pero no le había llevado los presentes de cada año hacía. Por tanto, el rey de Asiria lo encarceló y lo puso atado en prisión. Luego el rey de Asiria recorrió toda la tierra, subió a Samaria y la sitió durante 3 años. Entonces ahí estamos viendo el yugo, incluyendo para Israel, / Efraín, / Samaria. Bueno, en Samaria pues. Ahora, ¿por qué tengo este doble? Así pasan los errorcitos. Ajá, ay no, qué terrible. Ahora hay un versículo que dice que David estaba after his own heart. Como su corazón. Vamos a ver si puedo leer ese versículo. Ajá, en 1 Samuel 13:14. Pero ahora el reino no continuará. El Señor ha buscado un hombre tras como su propio corazón. Y el Señor lo ha mandado para ser capitán sobre su pueblo, porque tú no has guardado aquello que el Señor mandó. Este versículo lo podemos poner extra para demostrar por qué David fue escogido, ¿ok? Y hay más información, obviamente. Pues sí. Ay. Ok. Creo que la voy a poner aquí. Ok. Ups. Ustedes saben que yo no pongo el nombre de Dios como la gente cree que es, ¿verdad? Yo pongo el Señor. Ok. Ay. Ok. Ok, en 2 de Samuel 17 y en el año de 10º. Oh, ya leímos eso. En 2 de Reyes 19, porque yo defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Voy a borrar este párrafo. No el párrafo. ¿Es este? Ya, esto, porque se ve medio raro. Nada más así tiene el versículo. Ok. Ok, ¿dónde me quedé? Para acordarme, ¿verdad? Ok, entonces aquí dice, porque yo defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo. Volvemos de nuevo a Isaías 10, versículo. Y pasará en aquel día que su carga será quitada de su hombro y su, no me acuerdo cómo, yugo
de su cuello. Entonces está en el hombro, en el cuello, como esclavitud, ¿ok? Y el yugo será destruido a causa del ungimiento. Recuerda que la causa del castigo es porque no estaban viviendo la santidad, no estaban obedeciendo a Dios, o que no eran justos. Pero recuerda que se arrepienten, ¿verdad? Están buscando al Señor, como vimos hace rato cuando Rabsacés dijo unas palabras. Ahí se puso a rogarle a Dios, ¿verdad? Ok. Entonces, por amor a mí mismo, va a defender a la ciudad y por amor a mi siervo David. ¿Qué hay de tanta importancia en David? Vamos a verlo. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo de nuevo y por amor a mi siervo David. Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David un retoño justo. ¿Quién es este retoño justo? Vamos a ver. Y reinará un rey que será sabio y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5 está hablando sobre Jesús, ese retoño justo. Segundo de Timoteo 2:8, recuerda que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme a mi evangelio. Entonces, ese justo siervo que va a reinar, no está reinando en el cielo, ¿verdad? Pero va a reinar en la nueva Jerusalén. Así como él tomó el lugar, bendijo el trono de David, porque de ese mismo trono el Señor Jesucristo va a reinar en la nueva Jerusalén. Micaías 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las miles de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante o rey en Israel, cuyos orígenes son desde la antigüedad, desde los tiempos eternos. Mira aquí cómo se me pega ese versículo. Ok. Y a los que se aparten, y vendrá el Redentor a Sión. Ese Sión lo podemos decir a Jerusalén, podemos decir el cielo o la nueva Jerusalén. Y a los que se aparten de la transgresión en Jacob, dice el Señor. En Mateo 1:17, así que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Comenzamos a Abraham, Isaac, etc. Hasta David. Y de David hasta la deportación de Babilonia son 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. 14, 14, 14. ¿Y por cuál es el propósito del diablo? Era de destruir al ungido. ¿Ok? Esa es mi perspectiva, que por causa de la unción, Dios tiene un propósito, que de Judá nació en la semilla de David, el cual es el rey de Israel o el Hijo de Dios, y que por medio de él tenemos salvación y por medio de él podemos ir a la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Si no aceptamos a Cristo, no tenemos unción, así como ahorita hoy en día los judíos tristemente están muy perdidos porque no se les ha eliminado los ojos y el corazón para aceptar al verdadero Mesías. Amén. Si ustedes creen que hay algo más que puede haber puesto en este versículo, no teman en decirlo, ¿verdad? Porque recuerden, yo no soy una estudiada, no tengo colegio, no tengo escuela de bíblica, no tengo nada, solamente tengo la voluntad, el deseo de estudiar y compartir con ustedes. Y Dios es el maestro, yo soy el estudiante. ¿Ok? Entonces podemos decir, because of the anointing, por causa de la unción, el Espíritu de Dios iba a derramar sobre los discípulos. Si Judá haya sido borrada, de dónde haya salido Cristo y de dónde hayan salido sus discípulos, donde se iba a derramar el Espíritu de Dios y de dónde vendrían los gentiles, ¿verdad? Y claro que de Efraín también hay muchos gentiles, como vimos en el estudio. La parte
C. Pues sí. Podemos buscar más sobre la unción. Vamos a ver. Podemos también buscar la unción sobre cómo el Padre ungió a su Hijo. Podemos ver eso también. Ay, no estoy escribiendo bien. A ver, ¿dónde está? Dice que hay uno en Salmos. $132 creo que es. Oh, no, ese era el de David. Hay mucho más que se pudo haber dicho. En Hebreos 1:9, ¿puedo añadir este versículo? Claro que sí. También podemos poner, en Cristo recibimos la unción, como dice aquí. Puedo poner esos dos versículos. Y este sí lo voy a tener que abrir. Ok. Simplemente me siento persuadida de quizás añadir más de lo que puede haber añadido, ¿sí entienden? Ok, ¿qué pasó aquí? Se me guardó el otro entonces, a ver. 2 Corintios. Es que no se guardó. Está bien. There's so many cosas. Versículos. Hay tantos, there's so many verses. Este versículo también lo podemos copiar. Ay. A ver, aquí. Creo que aquí, sí. Ahorita arreglo esto. Estoy siendo muy honesta aquí. Trayéndolos aquí a estudiar una pizca. ¿Ves qué importante este versículo? Ahorita lo voy a leer, ¿ok? Espérame tantito. Antes de poner otros versículos, en Mateo 1:18, se me olvidó leerlo. El nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María, su madre, con José. Antes de que se unieran, se halló que había obtenido hijo del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahora sí, aquí están los versículos en español. Aquí termino. Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió. Miren qué importancia es esta unción de Cristo, perdón. Unción de Cristo, ¿ok? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, quien anduvo haciendo el bien. Su padre ungió a su hijo con el Espíritu. ¿Ok? ¿Están entendiendo? ¿Quién anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, para la gloria de Dios por medio de vosotros y
Y el que nos confirma juntamente con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios. Entonces, la destrucción, ¿por qué quitó Dios por la unción? Para proteger a su ungido Cristo. Esa es mi perspectiva. Podemos estar en desacuerdo. Compruébeme si estoy mal. Los invito. ¿Por qué no? ¿Verdad que sí? Y también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones, que son esas arras. The earnest. A ver, earnest es... no. Vamos a verlo en el original porque aquí no lo voy a encontrar. Earnest, aquí está. Yo pienso que se dice primicios o no me acuerdo, a ver. The earnest es una porción principal, la primera porción. Arrabón aquí dice, esa palabra se usa como el primer pago para empezar a pagar toda la deuda. Y aquí es la primera porción, es una porción del Espíritu del Padre que se les da a sus hijos, ¿ok? Quisiera hallar una palabra más mejor. A ver cómo se dice esto en español. A ver qué dice Sagradas Escrituras. La prenda. Ves que no estoy de acuerdo con eso. Ay, ay, ay. Se pone difícil. Vamos a ver otra versión que sea más común y popular. Arras, ok, vamos a dejar arras. Pero ya entendemos lo que significa, ¿verdad? Vamos a orar. Querido Padre Santo, venimos a ti en nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y por la bendición de estudiar. Bendice a tu pueblo, Señor, y danos más amor para ser más fieles a estudiar. Bendice este video para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.